Se me desconectó el internet, regresé. ¿En qué punto quedaron, chicos? Estaba a punto de hablar una chica. Vamos a ver qué fue lo que Iba a hablar perdí. de hablar de la corbata. Ah, wow, ese rato fue eso. Yo ni enterada. Ok, vamos a ver. Esa de ahí. Sí. Ok. ¿Qué social perteneces? ¿Media? Media. ¿Y te has sentido discriminada alguna vez tú por otra clase social? Sí, por la alta. ¿En serio? ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, no sé, a veces hacen chistes o como que te miran medio raro porque soy de la clase media. Porque por no ser millonarios como ellos. Claro, exacto. ¿Puedes poner un ejemplo concreto en el cual te hayas sentido discriminada? No recuerdo ahora. Pero sientes que te han mirado así con... Sí, como diciendo, ay, por Dios, ni te me acerques. ¿A qué clase social perteneces? Supongo que por estar en la universidad ya estaría media, supongo. Clase media. Sí, o sea, al menos, ¿no? Por decirlo de una manera así. ¿Cómo que al menos? O sea, no tengo muy claro, o sea, qué es lo que se necesita para hacer clase B, clase A, no tengo una noción clara, pero al estar en la universidad yo supongo que ya estaría en media, ¿no? O sea... ¿Alguna vez te has sentido discriminado por alguien de otra clase? Por mi condición social, o sea, por estar... Exacto. Quizás sí, pero no le da mayor importancia, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo concreto? Quizás en alguna fiesta, en alguna disco, ¿no? Siempre es normal que no todos tienen la misma ingreso, ¿no? Entonces puede por ahí haber uno que otro comentario que va a hacer referencia a eso, pero no le das importancia, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, pues, oye, vámonos por otro lado porque, no sé, te puede mirar mal, ¿no? Algo así, por ejemplo, ¿no? Puede pensar que, no sé, que es ratero quizás, ¿no? O sea, algo por el estilo, ¿no? ¿Te ha sucedido a ti? Con el grupo de amigos que he estado, sí. O sea, en alguna ocasión sí, ¿no? Cuando hemos estado en una disco, o pueden sospechar de que, no sé, te traes algo, o sea, que no estás ahí para solo divertirte, ¿no? Quizás como ellos lo están, puede ser. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? No es agradable, pero no le da mayor importancia, o sea, eso es lo que... Pero tienes claro que no debería suceder. No, por supuesto. A su vez, ¿tú alguna vez has sentido que has discriminado a alguien de la clase alta o baja? ¿Sin querer de repente? Sin querer, ese sin querer suena... No sé, lo hacemos inconscientemente Ah, porque ya, así hemos ya. sido educados, man, ¿ya? O sea, no es que nadie diga, saldré a discriminar, pero lo tenemos tan metido. ¿Alguna vez tú sientes que lo has hecho con otra clase? O sea, de momento no recuerdo, pero es posible, sin duda que sí. Es posible. Obviamente no es lo que yo aplauda, ¿no? Es algo que tendría que cambiar en mí, obviamente. ¿A qué clase social perteneces? Creo que a la normal, ¿Cuál es la normal? la media, pues. Media, la que está al medio. Claro, la que Esa está- para ti es la normal. Creo- ¿Por qué? Porque no eres ni muy pobre ni muy rico. Claro, o sea, en sí no soy el pobre ni rico, o sea, vivo de mis padres, ¿cierto? Eso. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por gente de otra clase? Tal vez sí, pues hay generalmente las personas que son tipo gringos tienden a creerse más, ¿no? Tal vez eso, no siempre. Lo que acabas de decir no es siempre. súper discriminatorio también. Sí, te he discriminado. ¿Por qué los gringos si me acabas de discriminar a mí? Henry, no. Ya, pero... qué paja, nos conocemos. Claro, Harry pero, Spencer, la habitación de Harry Spencer. Claro que sí. Pero también hay una creencia, ¿no? Porque es gringo, es medio sobrado, es más, es Pero no, pituco, no es tiene cierto, plata. no es cierto, no. Yo soy misio, por ejemplo. Y yo sé que te da risa, pero es bastante cierto. ¿Ah? Gringo, pero- misio. No. ¿En serio? ¿Te has sentido un discriminado así? No te podría contar la verdad, nunca me he sentido discriminado, la verdad. Creo que, o tal vez no me he sentido así porque tampoco he discriminado a otra persona de esa forma. Por otro lado, ¿tú nunca sientes que has discriminado a nadie, a otra clase? No hasta donde yo, o sea, yo lo que he hecho no. Tal vez quizás otra persona se haya sentido de esa forma, pero yo hasta lo que he actuado no. ¿A qué clase social perteneces? Buena pregunta. No tengo ni la menor idea. ¿Cuál crees que eres? ¿Eres B, quizás. B? ¿Por qué? Porque no tengo como que un montón de dinero, lo suficiente como para vivir cómodamente. Imagino que será B, pero la verdad que no estoy muy segura. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por personas que tú consideres otra clase social?
Nunca directamente, ¿Sí, no? pero sí he como que sentido que hay espacios donde están más priorizada la atención de personas de una clase social elevada, ¿no? ¿En serio? ¿Como cuál, por ejemplo? En realidad nunca directamente, solamente de escuchar en las noticias o escuchar comentarios de amigos que me dicen de ciertas discotecas que ahorita no recuerdo, ¿no? Que si vas y eres de cierta clase social, te Claro, tienen como- atención preferente. Sí, o sea, cosas así generales, nunca directamente he vivenciado algo así, ¿no? Pero solamente eso. Por ser de otra clase. Te cuento una anécdota graciosa de una amiga. ¿De una amiga? Sí, de una No amiga. tuya. No mía, no mía. Hay que llamarlo. Sí, mi amiga era de Chiclayo. Mi amiga antes yo vivía en Chiclayo. Y mi amiga dice, uy, mira este tipo, cómo está vestido, todo, la fisionomía, debe ser choro, decía. Mejor voy a tener cuidado. Pero de ahí dijo, ¿sabes qué? No voy a discriminar, porque no debe ser así. Voy a pasar tranquila y no voy a discriminar. Y al final era choro. ¿Era choro? ¿Y le robaron? No, le robaron la del costado. O sea, valía discriminar ahí por un ratito. Sí, bueno, es que no está bien discriminar, pero hay ciertas características que a veces te pueden ayudar a tu integridad física, ¿no? Muchas gracias. Cuidado. Chao. Ok, chicos, como les decía, era un ejercicio que se hizo ahí en la calle, ¿verdad? Me parece que en Perú era un ejercicio como súper light, súper sencillo, nada muy complejo, pero que aún así es un ejercicio muy rico para poder encontrar algunas características bien interesantes. ¿Qué pudieron ustedes determinar un poco en el video? Profe. Ujú. Bueno, que en algunos espacios se le da prioridad a personas que pertenecen, o sea, se le da la prioridad o la preferencia según sea más elevada la clase social a la que pertenece la persona en algún hogar. Y dieron el ejemplo de en algunas discotecas que les dan preferencia a la atención de personas con clase alta. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? Bueno, en lo Bueno. personal, yo no, profe. Que vayan así como a algún bar y les pase. A mí me pasó en una tienda que era como pues, fina, digamos, y la muchacha me perseguía como si me fuese a robar algo. Pues me quedaba viendo muy extraño. ¿Alguien más? A mí me pasó, profe, disculpe compañera, a mí me pasó en una tienda esta donde hacen sillones, fui a preguntar, por unas sillas más bien, fui a preguntar como por un tipo de sillas, mandé las fotos, mandé la foto de la mesa de mi casa porque no quería cambiar de mesa y lo que me respondieron fue que no tenían sillas como las de la, ¿cómo me lo dijeron? Como las que yo andaba buscando, que ellos tenían como sillas más sofisticadas o más, bueno, el asunto es que básicamente me dijeron que se escapaban de mi presupuesto, sin ni siquiera saberlo. Ok. ¿Alguna otra experiencia? A mí me pasó, pero fue en el colegio, hace unos años, que estaba el boom, mucho boom de los iPhone. Entonces, si usted no tenía un iPhone, no era considerado como importante en los grupos del colegio. Entonces, tal vez eso. Y con algo tan básico, ¿verdad? Y tan sin gracia, porque hace unos años uno ni siquiera tenía teléfono cuando estaba en el cole. Ahorita hasta los más chiquitillos en las escuelas tienen teléfonos, y no solo teléfonos, sino que unos telefonotes que hasta que uno se asusta, uno dice, wow. Pero algo interesante que creo que es importante que podamos discutir del video es que, bueno, el chico este que hace la entrevista y que se detiene, primero se ve que es como que lo está haciendo en un lugar súper concurrido, perfectamente como en la avenida central, ¿verdad? Uno dice, por ahí pasa todo tipo de gente, pero uno sabe que no pasa todo tipo de gente, ¿verdad? Que por general siempre es como la clase trabajadora, las personas que van y vienen de su trabajo,
o que trabajan propiamente en esa zona o que van a hacer diligencias muy particulares, que ir al mercado, que ir a las tiendas, etcétera, etcétera. Pero si ustedes notaron, cuando se les pregunta a las personas, lo primero que piensan es, yo clase baja no soy. Siempre, no sé qué soy, pero clase baja no soy. O sea, mínimo, mínimo, medio. Aunque lo decía uno de los muchachos, ¿verdad? A mí me mantienen mis papás, pero yo clase baja no soy. Yo creo que yo soy clase media. Y los otros igual no estaban como muy seguros de cuáles eran como los requisitos o las características de poder diferenciar las clases, pero ustedes lo pudieron ver, básicamente nadie se consideraba, no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos las posibilidades, no sabemos cuáles son como lo que determinan, cuál es el acceso, etcétera, etcétera, pero lo primero que piensan es, no, vivo bien, no me falta nada, algunos, y otros se quedan ahí como pensándolo, no lo mencionaban mucho, pero no mencionaban, bueno, tal vez sí estoy como que apenas rindiendo a mes o no, o a veces me cuesta un poco. Entonces, a mí se me hizo bien interesante como una de las particularidades que mencionan también o que se pueden leer, ¿verdad? No tanto que lo dicen, sino que uno puede hacer esa lectura en el video, además del que el que Marcela nos mencionó. ¿Qué otra cosa lograron determinar en el video, chicos, chicas? Permiso. Creo que justamente como usted lo decía, profe, algo que se destaca en la mayoría de personas en el video es que hay mucha ignorancia en ese sentido. Nadie sabe realmente cómo, en qué clase social me encuentro, cómo se divide eso, de qué trata, y creo que también el tema de que ellos se identifican como clase media, creo que tiene que ver con un sentido de que es humillante ser clase baja. Ujú, ujú. Sí, tal cual, digamos, no, uno ya existe dentro de esa misma concepción em, una especie de discriminación, ¿verdad? De señalamiento, y creo que también se posiciona bastante con lo que acabamos de ver, que nos decía un poco Kerbo acerca de lo que es la baja conciencia, ¿verdad? Uno, y lo hacía referencia de las fuerzas sociales, sistemáticas que estructuran la vida, pero eso lo vemos como una manera más teórica, pero a la hora de la hora la gente no sabe ni en qué clase social se encuentra, ni mucho menos en qué clase social se encuentra la otra persona. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué clase social es? ¿Qué me van a responder? Se quedan ahí como pensando un poco, ¿verdad? Porque no estamos como tan conscientes siempre de en qué clase, bueno, cumplo con estos requisitos. Y además que es un poco también de lo que les mencioné. Tampoco es una lista de checks, checks, checks que nos vienen a cumplir y entonces ya nos podemos determinar, bueno, yo estoy en la alta, yo estoy en la corporativa, yo estoy en la media, sino que también una misma persona, un mismo grupo familiar puede ir cambiando un poco según las condiciones. Creo que a veces eso nos pasa y es un poco complejo de poder medir. Em, por ejemplo, con lo que sería el Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿verdad? O otro tipo de instituciones o organismos que se encargan de dar ciertos subsidios o ciertos apoyos. En algunas ocasiones puede llegar a ser un poco más técnico definir, por ejemplo, o a una persona no se le da un subsidio porque no ingresa en la categoría X y esa categoría X no se logró porque la persona tenía una computadora en la casa, porque la persona tenía cierto tipo de televisor o porque la persona sí tenía cielo raso y otra persona no tenía cielo raso en la casa. Entonces, son a veces características que no son de llenar un formulario y decir check, 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 sino que hay todo un trasfondo y toda una serie de consideraciones que se deben de tomar en cuenta para poder determinar no solo en qué clase se encuentra esta persona, pero más allá de la clase, sino del tipo de posición en la que se encuentra en la coyuntura un poco, ¿verdad? Económica, en las posibilidades de acceso que tienen estas personas, más allá de simplemente una categoría. ¿Qué otra cosa vimos en el video que está relacionado un poco con lo que hemos visto de la lectura de Kerbo, chicos, chicas?
para que nos vaya quedando bien clarito. ¿Siguen ahí? ¿O me desconecté? Profe, sí se le escucha. Ok. Sí, se escucha. Yo dije, no, se desconectó otra vez. Entonces, ¿qué otra cosa podemos identificar? Sabemos un poco el tema. Ajá. Profe, perdón, yo pude ver que, bueno, no todos respondieron como que sí han sentido discriminación por parte de otras clases, pero como que les cuesta pensar en un ejemplo específico. Y eso me hace pensar que más bien, o sea, hay como una sensación de opresión más como sistémica de las clases más altas a las clases más bajas y que por eso tiene la respuesta a esa pregunta siempre es sí, o sea, siempre existe esa sensación de discriminación y opresión de clases más altas a las clases más bajas, sin necesidad de que exista un ejemplo específico. Sí, de hecho es un poco la sensación, no solo esa pregunta que le hacían a ellos, ¿verdad? De qué manera se han sentido ustedes discriminados, sino también cuando se les preguntaba cómo han discriminado a ustedes. Porque también es como, bueno, estamos acostumbrados a que nos opriman, pero nosotros no somos las personas opresoras. Yo creo que también es otra cosa que el videillo este, que es así como todo, todo hecho en la calle, ¿verdad? Se le puede sacar muchas. Es una herramienta muy rica precisamente porque las funciones o la manera en cómo inclusive se posicionan las personas. Creo que el muchacho de camisa morada, el que decía, el que era como un poco más crítico pero es que, ¿a qué se refiere con discriminar? Pero es que ese concepto era como un poquillo más, como que le daba un poco más de mente a las preguntas que la persona que la estaba entrevistando le decía, ¿verdad? Es esta sensación que tenemos de, sí, siempre nos están haciendo, nosotros nunca hacemos, pero no sabemos en específico de qué manera, ¿verdad? Y lo piensan como tal vez en una clase o un grupo de personas sencillamente como con una capacidad adquisitiva diferente, porque las personas lo decían, no, es que tengo el dinero suficiente, no, es que por estar en la universidad, bueno, si ahí lo ven como tal vez un tipo de acceso a servicio, o de recurso también, pero por lo general las personas que vimos en este video, ¿verdad? La visión era es un determinante el que tengan más dinero que el que tengo yo, o la cantidad, o sí, la cantidad de dinero, las posibilidades económicas que tengo en este momento, es lo que va a determinar si soy clase A, B o C, que inclusive ahí ellos empezaban a determinar en el abecedario también un poco. Continuando un poco, chicos, para que no se nos pase mucho el tiempo y poder cumplir con la clase, también otra de las cosas que nos hace mención es acerca de la división de las clases y el tema de la movilidad social. Entonces, Kerbo nos tira el tema de estatus como la posición de clase en una jerarquía, ¿verdad? La cual debe de analizarse en conjunción con el de clase. No es como que tengamos estatus de un lado y clase del otro, sino que tienen que masticarse ambos, tienen que comprenderse ambos y ver de qué manera el estatus que tiene un grupo, que tiene una persona en particular, viene a determinarse a partir del de clase y cómo el tema de clase viene a generar estatus en ciertas personas o grupos en particular. Y luego también está el tema movilidad social, que es como el que yo les decía, dentro de una misma clase, ¿verdad? Habrá quienes puedan un poco más, quienes puedan un poco menos, y dentro de las mismas clases ya es evidente, ¿verdad? Los que sí, los que no y los que medio. Entonces, la movilidad social es el movimiento individual o de grupo en el sistema de clases. Se visualizan tanto movimientos verticales, horizontales, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué va a determinar? Vamos una vez más, el acceso a las posibilidades de dónde trabaja, dónde vive, dónde nació, quién es su familia, etcétera, etcétera. Eso inicialmente. Y después, si la posibilidad que tuvo de entrar a la universidad, si la posibilidad de acceder a cierto tipo de trabajo, porque bueno, en cierto punto ustedes se gradúan y el resto igual que sus compañeros, sus colegas, pero habrá unos que van a despegar mucho más sencillos por el simple hecho del apellido que mantienen o de los contactos que tienen
o de la facilidad que se les dio y simple, habrán otros que sí les va a costar un poco más, inclusive van a pasar meses en desempleo o con trabajos que no son lo suficientemente bien remunerados, etcétera, etcétera. Entonces, eso dentro del mismo grupito, digamos que en este caso también sería como un ejemplo bastante rico de poder comprender, bueno, ustedes cómo dentro de su carrera, ¿verdad? Podríamos determinar como un tipo de, 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 de grupo específico que a su vez está subdividido y que pueden llegar a tener movilidad en algún momento, ya sea por los ingresos que tienen, como les digo, ya por el que ya tienen ustedes, por sus familias, etcétera, o por las posibilidades que van a tener. Y luego también nos habla sobre el tema de la investigación sobre el logro de estatus, en tanto que hay que hacer un análisis para tratar de medir la mezcla de logro frente a los factores adscritos que determinan dónde acaban las personas en el sistema de clase. Entonces, esto lo que viene es a amarrar un poco lo que les inicié desde que comenzamos, ¿verdad? Valga la redundancia. Una cosa tiene que ver con la otra. El tema de logro y el tema de adscripción es un hilito súper delgado, no siempre están mezclados, pero sí hay que prestarles bastante atención la manera como ambos se pueden interrelacionar y a su vez esto viene a determinar pues la posición que la persona o el grupo va a tener en un sistema de clase. Luego nos habla sobre el tema de la certificación social en el moderno sistema mundial, ya como una cuestión mucho más amplia, ¿verdad? No tanto a nivel de familia o de grupo o de visión un poco, inclusive se puede decir hasta más individual, más micro, sino ya a un nivel mucho más amplio que viene a determinar o viene a impulsar diferentes tipos de situaciones particulares en las economías de las sociedades, etcétera. Por ahí ustedes cuando hagan la lectura van a ver que hay varios ejemplos. Por ejemplo, nos habla de Estados Unidos, el tema, por ejemplo, de las guerras, ¿verdad? Guerra Fría, etcétera. Entonces, Rusia, etcétera, Tailandia. Entonces, por ahí nos habla, por ejemplo, del tema de la certificación social, cómo tiene algunas características o cómo se puede venir a identificar el tema, por ejemplo, de que hay un mayor desempleo o la generación de los empleos que él llama como blandos, que son aquellos empleos que no son seguros, ¿verdad? Que bueno, salieron de repente, puede tal vez ser un empleo de unos 3, 6 meses, pero que usted no sabe qué es lo que va a pasar después, ¿verdad? O que son empleos determinados por situaciones como que no vienen, como que no son paralelos al respecto de lo que sería el crecimiento económico, sino que hay igual ahí el crecimiento de la pobreza, ¿verdad? A la par hay menores ingresos y lo que son los empleos técnicos y profesionales, pues en algún punto sí pueden llegar a crecer, pero lo que hacen o lo que se ha visto, ¿verdad? Es que puede como absorber la capacidad laboral o de empleos que se dan en ese momento y quien no califique no entra y por lo tanto vamos con aumentando, ¿verdad? El tema del factor del desempleo, el factor de la pobreza, etcétera, etcétera. Luego el autor por ahí nos menciona un poco más de qué es lo que va a continuar en los próximos capítulos y nosotros ahorita son las 11, chicos, entonces vamos a tomarnos tal vez unos 15 minutos, sí, unos 15 minutos para poder conversar un poquito sobre los casos. El caso de Michael y el caso de David son dos casos en realidad súper cortitos que se pueden leer como en 5 minutillos para que ustedes después los puedan conversar a nivel de grupo, ¿verdad? Entonces yo acá de una vez ya los dividí. Grupo 1, 2, 3 y 4 va a analizar el caso de Michael y el grupo 5, 6, 7, 8 va a analizar el caso de David Rockefeller. Entonces,
¿qué es lo que van a ver? Bueno, aparte de revisar un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el caso de cada uno? Empezar como a revisar algunos de los conceptos que hemos conversado, donde ustedes específicamente los pueden visualizar, y entonces nos estaríamos viendo, ya son las 11:05, tal vez a las 11:25, chicos, para tener ese chance de poderlo conversar, ¿les parece? Está bien, profe. Listo, nos vemos entonces a las 11:25. Vamos a escucharlos rápidamente, grupo por grupo, a ver un poco qué fue lo que empezaron a determinar. Vamos primero con los chicos que vieron el caso de Michael, que sería el grupo 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver el grupo 1, ¿cómo les fue? A ver. Profe, en el caso de mi grupo no nos reunimos, Ajá. pero entonces, bueno, de mi parte yo hice el análisis solo. Ok. Y bueno, Michael, todo el desarrollo de su niñez y adolescencia, incluso la etapa adulta, se dio en un barrio sumamente pobre, donde la delincuencia era un problema bastante fuerte. Y bueno, donde las oportunidades de crecimiento y de sostenimiento económico eran pues casi nulas. Para la mamá fue muy difícil, me imagino que, bueno, según entendí, ella era menor de edad cuando tuvo Michael y al otro hermano, porque se embarazó de su tercer hijo a los 18 años. Bueno, creo que en esa situación es muy difícil no, pues, tener otras salidas. Creo que las decisiones que ella tomó, como la prostitución, pues, bueno, el proxenetismo, pues no tenía otra solución. Ella hizo lo que podía. Creo que por ahí podemos ver justamente que las oportunidades no son para todos. Y que pues es muy difícil salir adelante cuando la misma sociedad, pues la misma sociedad no lo permite, lo excluye a uno del resto de personas o del resto de oportunidades de crecimiento. Sí, como usted lo mencionaba, Frank, y de hecho probablemente algunos de los otros compañeros que vieron también el caso de Michael también lo vayan a comentar, pero uno veía que conforme iba pasando la vida de él, las cosas se iban complicando cada vez más. O sea, era toda una serie, su contexto de vida, todos eran una serie de elementos que determinaban precisamente a grandes costos lo que le pasó, y fue así como, era agregarle como más agua al Claro que canasto, sí. ¿verdad? Era un ritmo de vida súper complejo, y ahorita que escuchemos a los otros Profe, compañeros, ajá. esto me recuerda a esta frase tan cliché y que me molesta mucho: el pobre es pobre porque quiere. Y realmente en este caso podemos ver que el pobre no es pobre porque quiere. Realmente para el pobre la desigualdad ya es todo un problema, ya es una situación de la que cuesta salir, de la que no cualquiera puede avanzar, y que uno no es pobre porque no tenga motivación. La mamá era muy trabajadora, fue muy responsable criando a sus 3 hijos y luchando por ellos, aún sabiendo que estuvo en prisión, aún sabiendo que tenía problemas de drogas. Ella hizo sus mejores esfuerzos, y dice, ella se mantuvo pobre, no fue porque quiso, definitivamente. Exactamente. Muy bien, Frank. Escuchemos a alguien del grupo 2. Profe. Sí. Bueno, yo básicamente lo mismo que dijo el compañero, y como lo dijo usted, cada vez se iba poniendo más difícil, y también con el hecho de que muchas personas a veces ven que hay casos que no son todos, es difícil, es como una excepción de cuando de personas de lugares así conflictivos y Casos de superación. ajá,
casos de superación, exacto, y que dice, ¿por qué ellos sí, por qué los demás no? Pues básicamente se ve en esto, no es fácil, como decía, el niño vio morir a alguien asesinado. Como un niño va a ver así y va a pensar que va a crecer sin una terapia o algo así respecto a eso, que va a superarse y no tiene las oportunidades tampoco, el acceso. Entonces, sí se ve como, pues, como las oportunidades no son para todos, como dijo el compañero, y que a veces se juzga sin estar del otro lado. Y esto que usted menciona, María, de los casos de superación, en realidad no son casos de superación, ¿verdad? Son personas o grupos particulares que tuvieron redes dentro de su precariedad, ¿verdad? Tuvieron grupos de apoyo, hubo una persona, hubo un profesor, hubo un vecino, digamos, hubo algo o alguien que potenció que esta persona lograra salirse de, pero no es la norma normalmente. ¿Alguien del grupo 3? Lady, Melanie, John, Angeli. Buenos días, profe. Buen día. Bueno, solo nos pusimos de acuerdo Linda y yo. Yo creo que lo principal que notamos es que quedan como estas cuestiones de que si no hubiera existido esta desigualdad de recursos, que hubiera sido de Michael, que era lo que hubiera sido lo que él hubiera logrado en la vida, o cómo se hubiera desenvuelto, perdón, en como persona. Sí, siempre queda eso, y eso, qué bueno que lo hayas mencionado, Angeli, porque creo que muchas personas que se ven en ese tipo de circunstancias, siempre falta, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diferente, verdad? Y es algo que también se tiene que tomar en consideración, digamos, cuando se trabaja con un grupo en particular, con una persona en particular, aclarar eso o ir trabajando en esos factores de, no es únicamente que hubiera pasado sí, sino es a partir de los factores con los que tiene, con las posibilidades que se tiene, en qué se puede trabajar, en qué se puede desarrollar, a quién se le puede pedir ayuda, cuáles son las diferentes circunstancias que le permitan a una persona pues tener el tipo de vida más dignamente posible. Y alguien del grupo 4 para terminar de escuchar el caso y la apreciación de Michael. Yo, profe. Hola, Bueno, Charis. en mi caso, yo, bueno, lo tuve que analizar sola porque el único compañero con el que trabajo no está en la clase, pero llegué a las mismas conclusiones que los compañeros. Se te silenció. Charis. Ok, ya, perdón. Ok, estaba diciendo que yo llegué a la misma conclusión que los compañeros porque hay casos en los que las personas, bueno, las personas no pueden elegir en dónde van a nacer y en qué condiciones. Entonces, en el caso de Michael, eso fue lo que pasó. Su mamá estaba en una situación de vulnerabilidad desde que lo tuvo, era una menor de edad, probablemente ella tampoco pudo estudiar, entonces... Se te volvió a en- silenciar. No se te escucha, Charis. Si quieres nos escribes en el chat y mientras vamos escuchando a los demás compañeros para darte el chance a vos, pero también a los otros compañeros y que nos dé tiempo. Entonces nos escribes por el chat, por favor, y ya casi te leo. Seguiríamos entonces antes de que nos mencione por acá Charis. Sería ya pasar con el caso de David Rockefeller. Es un caso completamente opuesto. Creo que ese sí es un caso excepcional por completo. Entonces, creo que no hay muchos y no habrán muchos David Rockefeller, pero escuchemos un poco la apreciación de ustedes en comparación al caso de Michael, que ya escuchamos un poco lo que nos mencionaban los compañeros. El grupo 5. Si quiere, yo lo digo. Nosotros teníamos el caso de David, que nació en una familia de las más ricas del país, desde inicio Del ya mundo, sí. en cuna de oro. Entonces estudió en las mejores universidades, sacó un doctorado, creo que en Harvard,
Y uno ve que desde que ya inicia la vida, pues él tiene un montón de casas, igual tuvo que ir de casa en casa como Michael Jordan, como Michael, perdón, pero a diferencia todas las casas eran de su familia, entonces siempre estaba como con una seguridad. Además, digamos, luego se hizo cargo digamos, la empresa familiar porque estudiaba economía y terminó siendo prácticamente el hombre más poderoso de todo Estados Unidos, incluso más que, mencionaban, incluso más que el propio presidente del país. Y también comparaban y decían que probablemente él y Michael fueron parecidos al inicio, digamos, cuando tenían 2 años, decían. Porque en ese momento eran bebés y pues, posiblemente eran los dos muy curiosos. Pero a partir de toda la vivencia que tienen en su infancia, en su adolescencia, la diferencia de estar uno en un ambiente de seguridad, de tener todo, digamos, económicamente, a lo que vivió Michael de incluso ver a alguien asesinado. Y qué locura eso que usted menciona, David, porque dicen, bueno, tal vez eran muy parecidos del momento en el que nacen, pero inclusive con la propia estimulación que se le dan a los bebés, la alimentación que tienen, los nutrientes que tiene, que tuvo que haber consumido Michael en la leche materna, si es que consumió leche materna, ¿verdad? Si no es que le dieron de una vez fórmula, si es que le dieron algo. Y luego David Rockefeller, todas las posibilidades, digamos, como desde que están, pero lo que se llaman bebés, que ni siquiera sostienen todavía su cabeza y ya tienen más acceso y posibilidades que el otro, uno del otro, ¿verdad? Me gustó mucho una pregunta que ponían abajo ya en el análisis, que decían qué hubiese pasado si a Michael le hubiese adoptado a la familia de Rocket y si a Rocket le hubiese adoptado a la familia de Michael. Hubiese sido lo mismo. Y quién sabe, pues, mucho tal vez del éxito pudo ser por toda la educación de calidad que tuvo él y, digamos, la posibilidad de poder manejar el banco del tío. Que posiblemente si hubiese estado en la familia de Michael no hubiese llegado De a hecho, poder. no me acuerdo si mencionaba que Michael moría a cierta edad, no me acuerdo ese dato, pero David Rockefeller vivió como a sus 100 años, digamos, vivió todos los años y más que pudo por lo mismo, por el Se volvió tipo de, presidente por 30 años. probablemente, sí, y la manera, quién sabe cómo pudo haber muerto, ¿verdad? Y en el caso de David Rockefeller, sí cambiaba de casa cuando estaba chiquitillo, pero era porque iba a la casa de campo, iba a la casa de vacacionar. Son condiciones que desde que están súper chiquititos es casi que un absurdo, pero bueno, muchas gracias, David. Grupo 6. Hola, Hola, ¿quién es? profe. Ok, bueno, muy similar al compañero. Nosotros logramos analizar cómo las clases sociales o básicamente las condiciones en las que uno nace, siquiera ya determinan muchísimas cosas del futuro y las posibilidades que pueden alcanzar. Porque, digamos, David nació rico y no solo eso, que ya su papá era rico cuando nació y probablemente su familia había sido rica por muchas generaciones. No sé si este Rockefeller es de los mismos de los ferrocarriles, pero yo tengo entendido que bueno, este apellido es muy famoso también porque un señor que fue muy, muy poderoso en Estados Unidos cuando estuvo en la construcción de los ferrocarriles y que tenía como ese monopolio. No sé si será como la misma familia, pero bueno, lo que me quiero referir es que, bueno, esa transición del poder y el acaparamiento de bienes y dinero se va pasando de generación en generación y se acapara por un mismo grupo de personas. Y bueno, él ya tenía como todo desde el momento en que nació. Y bueno, esto se puede analizar desde otro punto de vista en que, por ejemplo, las cualidades que corresponden a logros se podrían analizar tal vez en comparación con sus hermanos, porque mencionó que era el menor de varios hermanos. Porque, por ejemplo, se podría suponer que todos tenían las mismas condiciones o al menos oportunidades muy semejantes para poder ser igual de exitosos, adinerados y poder acumular la misma cantidad de poder. Digamos que él logró más en comparación y tal vez fue que hizo ese esfuerzo extra, ¿verdad? Que en comparación con sus iguales. Sin embargo, es con un grupo muy, muy selecto, muy
disminuido de personas. Al compararlo con Michael o siquiera con cualquier persona de estratos sociales más bajos, es evidente que las cualidades de más peso son las de adscripción. Porque bueno, él es un hombre rico, nació blanco, es blanco, desde pequeño tuvo las mejores posibilidades para triunfar y fue a las mejores escuelas y universidades posibles. Puede ser que una persona con la misma inteligencia y capacidades cognitivas, etcétera, no pudiera jamás llegar a ese nivel, primero porque no tenía los medios inicialmente y segundo porque los recursos no solo se limitan, ¿verdad?, a los ingresos y al dinero, sino también a conexiones, acceso a la salud, entre otras cosas. Y bueno, entonces estaba con la mejor posición de la sociedad para lograr literalmente lo que quisiera. De hecho, sí, Kenneth, él es el de los ferrocarriles, el de las marcas de carros, el de las industrias. Y de hecho, yo siempre lo suelo escuchar para estas épocas navideñas por el árbol de Navidad de la Plaza Rockefeller. Así de su familia históricamente quedará incrustada en la memoria de la historia por todas las posibilidades y capacidades. Y de hecho, por ahí, ¿quién me dijo? Paola, sí, David dice que literal vivió 102 años, yo lo leí un día de estos, por eso me acordé. Y luego ya Charis nos contestó, probablemente sí es por el internet, que está un poco inestable, no sé qué pasa con el internet, desde ayer está terrible, pero dice que básicamente con el caso de Michael, ¿verdad? Para antes de continuar con el siguiente grupo, que dice que hay que tomar en cuenta que mencionan que él vivía en un barrio de personas negras, de gente negra, así que vamos a ver, yo podría asumir que él también lo era, yo asumí exactamente lo mismo. Y de hecho es algo que les quería mencionar, cuando yo busco un poco más de la historia de ellos dos, porque acá nos menciona Kerbo, el día en el que salió publicada la historia de Michael en el periódico, la fecha y etcétera, no apareció nada. O sea, yo busqué y googleé la historia de Michael completamente invisibilizada. Y no había terminado de poner la palabra Roque y ya salió como 1.000 millones de búsquedas de Rockefeller, ¿verdad? Luego también Charis nos comenta que lamentablemente para el contexto, la época en la que ellos nacieron y crecieron estaban súper normalizadas las formas de discriminación racial. Eso ya era un punto en su contra desde que nació, que presenció violencias de su niñez, la ausencia de sus padres, la falta de educación de calidad, malas influencias, la falta de dinero, los problemas en los que se metió por la impotencia de las injusticias que vivía. Definitivamente el contexto siempre tiene que ver en la forma en la que va a vivir la persona. La gente vende de forma muy romantizada la superación de las personas que salen de esas condiciones y asumen que ese será el caso de todo el mundo y no es así. Eso es solamente romantizar y perpetuar las desigualdades. Exactamente, Charis, muchísimas gracias. Ahora sí, continuando de nuevo con el caso de David, seguiremos con el grupo 7, me parece. Nicole, Sebastián, Marcela, Andy. ¿Alguno anda por ahí? Si no, seguimos con el grupo 8. Alexandra, Angie. ¿Tampoco anda alguien por ahí? Ok. Bueno, entonces, otra cosa que me pareció importante o bueno, que es bastante fácil de poder identificar, es sobre lo que son por aquí lo mencionaba Kerpo, los criterios principales como para poder determinar lo que son las divisiones de clase, ¿verdad? Que lo hablábamos sobre lo que era las estructuras ocupacional, la estructura de la autoridad y la estructura de la propiedad. En el caso Rockefeller, lo que era la estructura de propiedad y de autoridad y ocupacional estaba muy bien determinada, ¿verdad? El tipo dueño de todo, presidente, director de los bancos, etcétera. La autoridad inclusive tenía más autoridad que figuras de la política propia de Estados Unidos, así como internacional. A él se le propuso, creo que inclusive hasta Reagan le propuso ser parte de su cuerpo político, etcétera, ¿verdad? Y luego la estructura de la propiedad, que solo el campo donde se iba a vacacionar eran como 5.000 acres, una barbarie.
Entonces, en comparación, por ejemplo, con el tema de la clase de Michael, pues estamos hablando de una diferenciación pues bastante importante. Luego, chicos, tenemos para verlo un poco, ya irle conectando el tema de la... Porque tengo el internet, vamos a ver. Vamos a ver si por aquí está. El tema de la otra lectura, para verlo rápidamente. La otra lectura se llama Contra Geografías de la Globalización, la feminización de la supervivencia. Ella, la lectura está a cargo de Saskia Sassen. Ella es socióloga, escritora y profesora neerlandesa. ¿Cuál es su especialización? Generalmente se le conocen sus textos por el tema de la inmigración, de las ciudades y de los cambios en el Estado liberal, y es como bastante famosa por un concepto que se le atribuye a ella, ¿verdad? Y es utilizado a nivel mundial, que es el tema, el concepto de ciudad global. ¿Qué se entiende? ¿Están viendo la presentación, chicos? No. Que como que no me está dejando compartir. En todo caso, yo a mediación les subí la presentación de la lectura anterior y les voy a subir esta. Por aquí, Gillo, que sepan que por ahí les va a quedar. Pero bueno, mientras esto termina de cargar, si se quiere cargar, entonces el concepto de ciudad global hace referencia a que las ciudades que son las ciudades que cumplen con una serie de características nacidas debido al efecto de la globalización y al constante crecimiento de la urbanización. Entonces, teniendo esto en contexto, la temática que nos habla Saskia ya es ubicando todavía como de manera más específica el tema de lo que es las desigualdades, ¿verdad? Ahorita lo decía, me parece que lo decía David, sobre el tema de que la mamá de Michael hizo lo que pudo en el tema del proxenetismo, en el tema de las condiciones que tenía, y a mí esto como que me enlaza directamente con lo que trata la temática de la lectura de Saskia. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es ver cómo el tema de la mujer o el tema de las personas migrantes son utilizadas a favor casi que como una moneda de cambio. Así, en grandes rasgos de eso trata la lectura. Entonces, ¿de qué manera lo ve? Lo ve porque hay un surgimiento, por así decirlo, de sistemas económicos a nivel global, donde es necesario el intercambio del dinero, ¿verdad? Y para esto se generan una serie de mercados transfronterizos, donde hay un intercambio, mayores posibilidades en el caso de las personas migrantes, ¿verdad? Que ya vamos a ver en qué ocasiones es que están migrando, de qué manera lo están haciendo, cómo están fungiendo, y el tema también de que hay algunas ocasiones que se da de manera legal, manera legal casi que entrecomillado, porque buscan la manera de cómo maquillar un poco las situaciones, porque igual estamos hablando de complejidades y de factores a nivel casi que de derechos humanos que están completamente violentados. Entonces, el tema, por ejemplo, que ella maneja específico sobre lo que es las contrageografías de la globalización, como les decía, ¿verdad? Saskia se especializa en este tema. Entonces, ella lo que ve es que estas contrageografías son circuitos que se generan. ¿De qué manera? En el momento, por ejemplo, de la formación de los mercados globales, en el momento de la intensificación de redes transnacionales y translocales, en el desarrollo de tecnologías de la comunicación, digamos, como son diferentes prácticas que se desarrollan y que permiten que a su vez se generen como ciertos portillos o ciertas manifestaciones que permiten este trasiego, ya sea de mujeres, de niños, de personas migrantes, como si fueran, una vez más, como si fueran moneda de cambio. Entonces, parte de lo que ella menciona de que
que trata o que va a procurar hacer en su estudio, en su lectura, en este caso en su análisis, es una especie de topografía, o sea, de cómo las conexiones que existen a nivel de estos sistemas en el crecimiento de los circuitos que ella le llama alternativos de supervivencia, a través de la producción de rentabilidad y de obtención de divisas, y además también de la flexibilidad de algunos países mal o bien llamados en desarrollo, que están asociados al tema de la globalización económica. Entonces, determina los países que están hace como una medición, como una ubicación de los países que se encuentran en desarrollo, por así decirlo, en contraposición de los países, entrecomillados, desarrollados, ¿verdad? Y de cómo ciertas características permiten que estos grupos que están en análisis se vean más perjudicados o más beneficiados, pero a nivel de país, digamos, a nivel de Producto Interno Bruto, a nivel de manera como se monetizan las cosas. Una cosa que menciona desde un inicio es, por ejemplo, el tema de los programas de ajuste estructural, el tema de la apertura de las economías en las empresas extranjeras, el tema de la eliminación de múltiples subsidios estatales, de lo que sería las maneras como se procuraron evitar crisis financieras, modelos programáticos de solución aplicados al Fondo Monetario Internacional, préstamos del Banco Mundial, etcétera. Entonces, estos son canales, lo que ella llama como las contrageografías de la globalización, que han permitido en las economías en desarrollo que exista como esa posibilidad o ese portillo o esos costos hacia esta población en particular. Entonces, ¿cuáles son las cosas o los costos que ha generado el tema de los PAEs, ¿verdad? O las aperturas de la economía a empresas extranjeras o esos que les acaba de mencionar? Lo que ella identifica es que hay un crecimiento del desempleo, que hay un cierre de un número importante de empresas en sectores que normalmente son tradicionales, en la promoción de cosechas para la exportación y que ya el tema, por ejemplo, de la agricultura de supervivencia, de producción, ya pasa a otro plano. Y sobre todo le da una parte bien importante lo que es el tema de la carga a los países, ¿verdad? Por el tema de la deuda estatal. Entonces, es bien interesante ver cómo ella relaciona el tema de la deuda estatal, ¿verdad? O el tema de las generaciones de otras opciones, perdón, de desarrollo económico en apariencia y cómo hay una afectación directa o una sobrecarga directa sobre esta población en particular, dígase personas migrantes y sobre todo el tema de las mujeres. Ella lo que ve es el tema de mujeres, el tema de feminización de estos grupos y las migrantes, pero tira un poco más, en realidad lo que maneja es el migrantes, pero migrantes mujeres, migrantes niñas. Entonces, hay una serie también como de checks que tienen que cumplirse, ¿verdad? Para que se siga desarrollando o que haya la plataforma necesaria para que se desarrolle. Por una parte, la disminución de oportunidades, el caso de los empleos en los hombres, ¿verdad? Ya que hay una disminución, entonces ellas tienen que salir más al mercado o tienen que buscar de qué manera mantener la supervivencia de ellas y de sus respectivas familias. Luego, también otra de las conexiones que ella menciona, la autora, sería el cómo ha ido una disminución de las oportunidades para generar ganancias, para encontrar trabajos, luego la caída de los ingresos de los gobiernos y también la importancia de los modos alternativos de subsistir, lucrar y fortalecer los ingresos gubernamentales. Más adelante les voy a mencionar, por ejemplo, el tema de lo que es la casi que dedicación exclusiva que algunos gobiernos o inclusive el FMI considera al tema del turismo, ¿verdad? Como que eso es lo que va a promover, eso es lo que va a generar que el país se pueda saldar su deuda o pueda salir de la crisis, pero sí, por una parte puede caminar por ese lado, pero por otra parte
también está generando una plataforma para que se generen mayores vulnerabilidades, que de hecho es lo que casi vamos a revisar. Lo que menciona la autora y hace bastante énfasis es que tanto el caso de la prostitución como de la migración, hay una conexión directa con el tema de la búsqueda de empleo. Y así, obviamente, pues por la forma de buscar de cómo irse ganando la vida. Ahí también entra el tema, por ejemplo, de el tráfico ilegal de personas trabajadoras, ¿verdad? Especialmente de mujeres y niños y niñas para la industria del sexo. Y también cómo se visualiza que estas formas de sustento o de obtención de beneficios y de garantizar ingresos se hacen cada vez más a costa de mujeres, pero a nivel gubernamental, digamos, para poder ir incrementando las divisas, ir mejorando el tema de la deuda, ir disminuyendo las cifras o los porcentajes en apariencia de pobreza y de desempleo, pero esta carga se le está posicionando cada vez más a las mujeres. Luego, como les digo, para la autora el tema del ser mujer y del ser mujer migrante los considera como que son dinámicas que son invisibilizadas en términos de lo que es la economía global, pero que ahí están los estudios, y ella lo menciona en varias ocasiones, por lo general están vinculados para una visión más de producción económica, más para una visión de cuáles son los retos, de cuáles son los problemas como más globales, pero se deja de lado esta parte que es sumamente interesante e importante, ¿verdad? Que es que el tema de la economía global también es como parte del proceso de la construcción de género y las afectaciones que se está teniendo por el simple hecho de tener género, el género especificado en este caso por ser mujeres. Creo que por ahí ella menciona algunas fases que puede tener o que suelen tener los estudios referentes al tema de la internacionalización económica y el cómo está relacionado al día de hoy como con esta visión más de una afectación de género, que es lo que les estoy tratando de comentar. Por una parte, la primera fase de la bibliografía o de los estudios, de los análisis que se han desarrollado, tiene que ver con el tema del trabajo asalariado, con el tema de la producción doméstica y con el tema de la agricultura de subsistencia. Entonces, es un poco del análisis, ustedes cuando hagan la lectura lo pueden revisar más en detalle, un poco del análisis de cómo el rol de la mujer ha tenido que cambiar o se ha tenido que modificar a partir del desempleo o del trabajo asalariado, por ejemplo, de los compañeros, y el tema de la producción doméstica, también cómo ellas se están posicionando, cómo han sido posicionadas, y también el tema de la agricultura de subsistencia, como antes normalmente, o más bien cómo contribuye la financiación del sector más modernizado, por así decirlo, a través ahora de una producción de subsistencia, pero que no es pagada. Entonces, sí, hay como que hay una manera de hilar, de ir como subsanando o ir aminorando ciertos factores que son complejos en las economías familiares, pero desde una visión un poco más global, y cómo se va haciendo o se va acomodando también, que ya las cifras ahí sí pueden cerrar, ¿verdad? Pero lo que no se está viendo es qué es lo que está pasando detrás, cuáles son las dinámicas que están sucediendo. Luego la segunda fase de investigaciones o de estudios que se han identificado, que el autor ha identificado al respecto, son los que tienen que ver con el rol de la mujer en la producción manufacturera. Como antes, por ejemplo, era más en términos de industrias relacionadas con el vestido, con la ropa, con la industria del vestido, y luego pasa a un tema de montajes electrónicos y inclusive como la propia
presencia de mujeres en esta industria, ¿verdad? En la industria de la producción manufacturera, por aquí lo mencionaba la autora, o sea, cómo ha facilitado que las empresas puedan asegurar precios competitivos para los bienes reimportados y ensamblados en el exterior a partir de la creación de sindicatos que han sido formalizados por la presencia de mujeres en las empresas en la industria manufacturera. Entonces, lo que uno vería normalmente como, ok, muy bien, mujeres se posicionaron, se buscaron empleo, tienen todavía un factor de beneficio, en este caso, para lo que sería la industria manufacturera. Y luego una tercera fase, son 3, de análisis y de estudios referentes a estas dinámicas, ¿verdad? De la posición de mujer en la industria, en las formas de subsistencia y las formas de producción. Sería cómo la migración internacional altera los patrones de género y cómo la formación de unidades domésticas transnacionales pueden otorgar poder a las mujeres. Entonces, ahí también analiza el tema de, de cómo las mujeres migrantes tienen o las mujeres al convertirse en mujeres migrantes también tienen otros factores que analizar, también tienen otros factores que atraviesan el proceso de ellas como personas. La autora nos menciona que al introducir, por ejemplo, una perspectiva de género para entender los procesos económicos, salen a la vista inevitablemente este tipo de conexiones, ¿verdad? La existencia de nexos que pueden ser considerados tanto en el ámbito más operativo como en una estrategia ya plenamente analítica. Y luego también menciona que cuáles serían los lugares específicos o más ricos de poder realizar este tipo de estudios, de verdad, desde una perspectiva feminista. Nos menciona que serían los servicios especializados, las finanzas y los ápices de gestión de los procesos económicos globales, que es ahí donde ella ha logrado identificar más en términos de cómo la presencia de mujeres viene a realizar una modificación en estos procesos económicos. Luego también le da una parte, como les mencionaba, una parte bastante importante el tema de la deuda de los gobiernos, cómo hay una afectación directa, por ejemplo, con el tema de los recortes a programas sociales, el aumento del desempleo, el acceso a educación, a salud, a cuidado, y cómo ellas han tenido que buscar nuevos modos de asegurar, la supervivencia doméstica, y es ahí donde entra el trabajo informal, entra el tener que producir alimentos de forma de subsistencia, entra también el tema de la migración, entra el tema de la prostitución, y todo a partir de condiciones que uno diría, pero es que tiene que ver directamente con ellas, está completamente relacionadas porque estamos hablando de que son parte como de los eslabones, ¿verdad? De la cadena, y al final hay una serie de decisiones que se toman desde lo macro que inevitablemente van a afectar de manera más específica, y en este caso estamos hablando del tema de las mujeres. Luego también se habla sobre el tema de la globalización económica, ¿verdad? Cómo este rápido incremento en componentes de la deuda ha consolidado pues la institucionalidad para la movilidad de capitales a través de fronteras y de mercados globales. Una vez más, ¿verdad? Estamos hablando de posibilidades de dinámicas transfronterizas y todo lo que eso acarrea. Luego menciona cómo, pues muy cruda esa parte, porque menciona lo que es la generación de la deuda interna, de la deuda política en los años 80, luego en los años 90, y cómo el modelo de crecimiento ha permitido que en lugar de disminuir la deuda, ¿verdad?, vaya en crecimiento y básicamente sea como círculos de deuda, que básicamente que la probabilidad de poder cancelar, perdón, de poder cancelar la deuda externa sí es casi que imposible. Igual determina que es una cuestión regional. Por ejemplo, nos hace mención
de que América Latina tiene una deuda en relación más bien con el Producto Interno Bruto del 42%, a diferencia de Asia, por ejemplo, que tiene un 28% de relación, o el caso de África, que también es un absurdo, que tiene un 123% de deuda. Entonces, perdón, de relación entre la deuda que tienen y el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí nos ponen unos cuantos ejemplos, y es todo lo que producen, lo mandan a poder pagar la deuda externa, y lo que se quedan para poder invertir en educación, para poder invertir básicamente que en gastos sociales es nada, es por cada, qué sé yo, $10 que manden para afuera para poder cancelar o para poder amortiguar, más bien, la deuda externa, es como $1 que se quedan para ellos. Y así la autora nos hace una descripción bastante fácil de poder entender. Y a partir de eso, ¿qué hay? Por supuesto, un impacto en mayor pobreza, un impacto en mayor desempleo, hay un impacto en el tráfico, en las maneras de subsistencia y por ende en el tráfico sexual, en el tema de las migraciones laborales, ¿verdad? También nos habla bastante del tema de la el tráfico de personas, como inclusive creo que antitos de los años 2000 se estaba haciendo una contabilidad de $7,000 millones a partir del tráfico de personas, y como igual hay una diferenciación, una vez más, a nivel regional, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla de Asia, nos habla de algunos países como la antigua Unión Soviética, los países que le conformaban, ¿verdad? El tema de los inmigrantes lo vuelvo a mencionar, también cómo incluye o cómo empiezan a determinar otros factores como el tema del crimen organizado, y cómo las mujeres, por ejemplo, al ingresar a un país de forma ilegal, aunque sea por medio de la trata, ¿verdad? El sistema no hay tanto soporte, porque entonces más bien se les ve como si fueran transgresoras de las leyes de extranjería. Entonces es una dinámica bastante compleja, y lo que les mencionaba también sobre el efecto secundario que generaba el tema del turismo es que cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial conciben al turismo como si fuera la única solución, ¿verdad? La pomada canaria, dicen popularmente, para salir del estancamiento de los países empobrecidos, ¿verdad? Y otorgan préstamos para esto. Lo que se hace en realidad a veces puede ser una contribución al marco de expansión del sector del espectáculo, y esto, o de hotelería y de lugares de esparcimiento, etcétera, que esto lo que permite fomentar el comercio sexual, y otro tipo de dinámicas que son mucho más complejas. Por ahí nos menciona el tema de, también lo entrecruza con el tema de las remesas, que también tiene que ver con el tema del tráfico, y el cómo países como Filipinas, como Bangladesh, ¿verdad? Que ya es al punto de que el tema de las remesas ya es como la tercera moneda, digamos, más importante, además de la que producen el dólar, el propio, son las remesas las que vienen a determinar el crecimiento o el impacto directo en su Producto Interno Bruto. El tema de la inmigración, ¿verdad? De las casas de citas, el tema de las novias por correo, le dicen así, que son como estos tipos de opciones de poder tener mujeres que vengan de otros países para poderse casar con ellas, como antes estaba como un poco más normado, pero que igual no va a ser posible erradicar por completo este tipo de servicios, que en Tailandia es súper común, en Filipinas también es muy común, y entonces como estos ámbitos se van interrelacionando, tanto el tema del trabajo, ¿verdad? Por el espectáculo, también cómo se ve el tema de trabajadoras domésticas, cómo se van a interrelacionar con ese caso. Entonces, son una serie de factores que normalmente se ven como una visión más macropolítica, más macroeconómica, pero que tienen un efecto o un efecto directo sobre ciertas poblaciones, y en este caso que es el analizado por parte de Saskia.
Es una lectura bien interesante. Yo les dejé un ejercicio, pero claramente no para desarrollar hoy, sino que les quedó ahí de tareitas. Esperen para ver si les puedo compartir aquí. ¿Tenemos alguna duda de momento, chicos, chicas? De mi parte, no, profe. Nada más que quiero enseñarles antes de cerrar la clase de hoy. Por ahí está ya proyectado, ¿verdad? Sí, profe. Ok, listo. Ay, un segundito. Ay, ay, ay. Ok, para el día de hoy, ahí tenemos el tema del informe de la mesa redonda, que gracias a los que ya lo han ido subiendo que me lo pasaron al correo, pero que luego lo lograron subir a la plataforma. Muchísimas gracias por eso. El tema del Padlet, que acá está una indicación que tendrían para el próximo 5% de las evaluaciones varias, es que de manera individual van a utilizar la segunda parte del texto de Saskia. Esto que acabamos de ver, así a grandes rasgos, es la primera parte, que es como el contexto o que les va a permitir a ustedes revisar la segunda parte. La segunda parte, vamos a ver, que se llama Lo que no se ve, hacia un análisis feminista de la economía global. Van a utilizarlo para analizar de qué manera la autora, propone releer y reconceptualizar hechos fundamentales de la economía global. Para esto, en el Padlet, que ahí tienen el enlace, ¿verdad? Van a postear un ejemplo adecuado de la realidad nacional costarricense y describir cómo se podría releer y reconceptualizar según los criterios que aprendieron ustedes en la lectura. La fecha límite del posteo sería para el próximo jueves a las 8 de la noche y tiene un porcentaje de 5, un valor, perdón, de 5%. Para la clase de la otra semana, chicos, tenemos un par de lecturitas. Les voy a pedir que por favor leamos para que sea como un poquito más de intercambio, ¿verdad? De comentar. Esas son lecturas cortitas, muy fáciles de realizar, que sería una de Carlos Ojo y luego del programa del Estado de la Nación, un capitulito sobre la vulnerabilidad social de los hogares ante las crisis, para que ustedes también puedan ir como retroalimentando un poquito más las lecturas y no se les complique a la hora ya de la evaluación en el examen. Con respecto al trabajo final, chicos, hay un par de consultas que estoy haciendo porque mi idea es que sea un ejercicio de aprendizaje para ustedes y no algo como tan técnico y no algo como que tan de repetir, decir, hacer, sino que tengan como un poquito ahí más de criterio de aprendizaje. Entonces estoy haciendo un par de consultas, ya esperaría que hoy me den el visto bueno y en ese caso pues les estaría pasando como cuáles son algunos de los criterios para poder desarrollar ese trabajo final, que ustedes ojalá lo puedan revisar en el fin de semana, comienzos de la otra, y lo podamos ir discutiendo en el transcurso de la semana si tienen alguna duda o algo, para que no entremos en pánico como el día anterior de entregar el trabajo final. Entonces, para que lo vayamos revisando, que por ahí quedaría para el viernes 26, ¿verdad? El viernes 19 también tenemos otro par de lecturitas y ya para el viernes 3 sería el examen final. ¿Tenemos alguna duda, chicos, chicas? No, profe, todo está muy claro de mi parte. Con respecto a cómo haríamos el proyecto final, es precisamente ese visto bueno que estoy esperando para poderles enviar como una especie de, como de, ay, no es fórmula, se me fue el nombre,
como de algunas pautas, es como un documentito con algunas pautas para que ustedes puedan elegir y ver de qué manera se van a organizar a nivel de grupo y hacer el trabajo final, pero sí estoy necesitando un visto bueno y ya se los pasaría en el transcurso del fin de semana. Cualquier cosa, compañeros. Entonces, espero que estén muy bien y nos vemos la otra semana. Que tengan bonito Muchas gracias, día. profe. Chao. Igualmente, hasta luego.